Hola, hola. Hoy el último avance de la primera parte de Kokoro y el primer avance de la segunda parte. Estaba medio levantado para irme, pero decidí volver a sentarme y quedarme con los dos hasta que terminaran esta conversación. ¿Y a ti qué te parece?, me preguntó Sensei. Que el Sensei muriera antes o después de su mujer era una cuestión que yo no podía juzgar, así que me limité a sonreír y dije, no tengo ni idea sobre cuánto dura la vida. Son cosas del destino, no hay más remedio, dijo la señora, que aceptar los años que a uno le dan cuando nace. Por ejemplo, el padre y la madre de Sensei fallecieron casi al mismo tiempo. ¿Murieron el mismo día? No exactamente el mismo día, pero casi. Fallecieron casi a la vez. Esa información era nueva para mí. Me pareció extraño. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que murieron casi a la vez? Me iba a contestar su esposa, pero Sensei la interrumpió. No hables de eso, no es nada interesante. Sensei se puso a abanicarse ruidosamente. Después volvió a mirar a su mujer. Shizu, cuando yo me muera, te daré esta casa. Ella se echó a reír. ¿Y de paso me darás también el terreno? El terreno es de otra persona, así que no puedo dártelo, pero en cambio te daré todo lo que tengo. Muchas gracias, pero ¿qué voy a hacer yo, por ejemplo, con los libros extranjeros? Puedes venderlos. Si los vendo, ¿cuánto ganaría? Sensei no dijo cuánto, pero el tema de su muerte parecía no alejarse de su cabeza. Además, daba por seguro que se habría de morir antes que su mujer. Al principio, ella le seguía la conversación sin tomarse nada en serio, pero en algún momento su corazón sentimental de mujer empezó a sentirse oprimido y dijo, si me muero, ¿cuántas veces lo has dicho? Déjalo ya, por favor, no digas cosas de mal agüero. Si te mueres, haré todo lo que me digas y con esto ya basta, ¿de acuerdo? Sensei se rió desviando su mirada hacia el jardín y no volvió a decir nada que le molestara. Yo me levanté enseguida, pues no deseaba quedarme hasta muy tarde. Sensei y su esposa me acompañaron hasta la puerta principal. Cuídate enfermo, dijo ella. Hasta septiembre, dijo Sensei. Me despedí y di 2 pasos fuera de la puerta de celosía. Una reseda frondosa entre la puerta y la verja extendía sus ramas en la oscuridad como si quisiera impedirme el paso. Di otros 2 o 3 pasos mirando sus ramas cubiertas de hojas de color oscuro e imaginé las flores y el perfume que tendría este árbol en el otoño. La casa de Sensei y esta reseda se hallaban desde hacía mucho tiempo inseparablemente unidas en mi mente. Justo cuando delante de este árbol pensaba en el próximo otoño y en cuándo volvería a entrar por esta puerta otra vez, se apagó de súbito la luz de entrada que iluminaba la celosía. El matrimonio, sin esperar más, se había retirado a sus habitaciones. Yo me adentré solo en las tinieblas del exterior. No volví enseguida a mi pensión. Quería darme una vuelta para ver las cosas que tendría que comprar para llevar a mi pueblo. También tenía necesidad de favorecer un poco la digestión de la cena, así que fui andando hacia las calles más animadas de la ciudad. La noche empezaba a caer. Entre los muchos hombres y mujeres que se movían sin motivo, encontré a un compañero que también se había graduado ese mismo día. Me empujó a un bar. Allí tuve que oír su cháchara tan inconsciente como la espuma de la cerveza. Cuando llegué a la pensión, era medianoche pasada. Al día siguiente, con un calor horrible, fue a comprar las cosas que me habían encargado en mi pueblo. Al recibir los pedidos por carta, no creí que iba a ser tan difícil, pero cuando empecé a comprar las cosas me pareció sumamente molesto.
Mientras me limpiaba el sudor de la cara en el tren, pensaba en lo detestables que eran todos esos campesinos de mi pueblo, indiferentes a las molestias del prójimo y al hecho de robar a la gente tiempo y energía. Por otro lado, no tenía intención de pasarme el verano de brazos cruzados. Había elaborado un programa de trabajo que habría de realizar en el pueblo y para el cual necesitaba comprar también algunos libros. Estaba decidido a pasar la mitad de la jornada en el primer piso de Marusin. Allí me dediqué a inspeccionar un libro tras otro y a recorrer de un extremo a otro las estanterías repletas de obras de mi especialidad. Entre todas las compras que hice, lo que más me molestó fue comprar un cuello falso de kimono femenino. El dependiente me sacó montones de cuellos, pero a la hora de comprar no sabía cuál era el mejor. Además, los precios eran muy variados. Se preguntaba el precio de uno pensando que sería barato, resultaba carísimo, y si no lo preguntaba pensando que sería caro, resultaba sumamente barato. Comparándolos todos, no sabía por qué debía haber tanta diferencia en los precios. En fin, me sentí agobiado y me encontré lamentando no haber pedido a la mujer de Sensei ayuda en este asunto. Compré una maleta. Desde luego que no era de muy buena calidad. Era de fabricación japonesa y como tenía unos cuantos adornos metálicos de color dorado, bastaría para impresionar a los campesinos del pueblo. La maleta era el encargo de mi madre. En su carta había escrito que cuando me graduase de la universidad debía comprar una maleta nueva y volver al pueblo con todos los regalos metidos en ella. Cuando leí esto, recuerdo que me dio por reír porque no comprendía su intención, sino porque me parecía ridículo. Tal como les dije a Sensei y a su mujer al despedirme, 3 días después regresé al pueblo en tren. Desde el invierno anterior, Sensei había estado llamando mi atención sobre la enfermedad de mi padre y yo sentía sobre mí la obligación moral de estar preocupado, pero no lo estaba demasiado. Más bien sentía mucha pena por mi madre al imaginarla después de la muerte de mi padre. Por eso creo que por entonces yo ya estaba resignado a su muerte. En la carta enviada a mi hermano mayor, residente en Kyushu, le había dicho también que nuestro padre ya no tenía ninguna posibilidad de recuperar la salud de antes. Una vez, en otra carta, le había indicado que por muy ocupado que estuviera por su trabajo, sería conveniente que volviera al pueblo en verano. Le había intentado también tocar la fibra sentimental al recordarle que nuestros padres, ya viejos, estaban muy solos en el pueblo y que nosotros, como hijos suyos, debíamos compadecernos. La verdad es que le había dicho lo que me venía a la cabeza, pero después de escribir todo esto me encontraba en una disposición de espíritu muy distinta a la que sentía mientras escribía esas cartas. En el tren pensaba en todas estas contradicciones, dándoles vueltas. Me parecía que yo era una persona frívola y voluble. Era fastidioso. Después me acordé del sensei y de su esposa. Recordé especialmente la conversación de hacía 2 o 3 días cuando me habían invitado a cenar. ¿Quién se moriría antes? Repetí varias veces esta pregunta que había servido de tema entre Sensei y su esposa aquella noche. Pensé que una pregunta así nadie podría contestarla con seguridad. Pero si se supiera quién habría de morir antes, ¿qué haría Sensei? ¿Qué haría su mujer? Tal vez seguirían los dos con una vida tan normal como ahora, con la misma actitud. Y sería idéntica a la mía ahora, ante un padre acercándose a la muerte en el pueblo, es decir, una actitud resignada. Qué poca cosa es el ser humano. Observaba la vanidad y la fugacidad en la que los humanos nacemos y vivimos, pensamiento que me reafirmaba en esa idea de lo frágil que es el ser humano. Segunda parte, mis padres y yo. Cuando llegué a mi casa, lo más que me extrañó fue ver a mi padre igual de bien que la última vez que le había visto. Ya has vuelto, bueno, qué bien que te has graduado, ¿verdad? Espera un momento, voy a lavarme la cara. Mi padre andaba ocupado en el jardín.
Llevaba un sombrero de paja cuya parte posterior colgaba un pañuelo sucio para que no le diera el sol. Con este atuendo fue detrás de la casa donde estaba el pozo. Yo pensaba que graduarse en la universidad era algo normal para una persona, pero la alegría de mi padre parecía tan desbordante que no pude evitar sentirme incómodo. Qué bien que has acabado tus estudios en la universidad, lo repitió muchas veces. En mi mente yo comparaba este entusiasmo paterno con la expresión de Sensei cuando me dijo, enhorabuena, aquella noche cenando en su casa después de la ceremonia de graduación. La actitud de Sensei, con ese enhorabuena en los labios y con cierta sombría de crítica en la intención, me parecía más noble que la de mi padre, tan jubiloso como si graduarse fuera algo extraordinario. En definitiva, me sentía molesto ante la ignorancia rústica de mi padre. Graduarse en una universidad no es tan importante. Todos los años hay cientos de personas que se gradúan. Se lo dije a mi padre con el tono algo subido. Entonces él cambió de cara. No comprendes. Si te digo qué bien, no solamente es por tu graduación, sino por más cosas. Si lo comprendieras. Yo deseaba seguir escuchando. Parecía que a él no le interesaba decírmelo, aunque finalmente siguió hablando. Quiero decir que qué bien para mí. Como sabes, padezco esta enfermedad. Cuando te vi el pasado invierno, pensaba que mi vida duraría 3 o 4 meses nada más. Afortunadamente, sigo aquí y sin demasiados problemas. Además, has acabado tus estudios universitarios, por eso me alegro tanto. Si un hijo al que se cría con tanto cariño se gradúa antes de que uno se muera, es un motivo de alegría mayor que si se gradúa después de que uno se muera, ¿no crees? Antes de morir, he podido verte graduado. ¿No te parece justo que esto me cause una gran y última alegría? Parece que tú tienes una mente mucho más abierta que la mía. Por eso quizá el que yo me alegre tanto de verte graduado te haga sentir mal. Pero si ves las cosas desde el punto de vista mío, todo es muy distinto. Me alegro mucho de tu graduación, hijo mío, no por ti, sino por mí. ¿Has comprendido ahora por qué te he dicho, qué bien? Me quedé sin palabras, más que con sentido de disculpa, con sentido de indignación hacia mí mismo. Me limité a bajar la cabeza. Mi padre, sin que nadie lo supiera, estaba resignado a su muerte. Además, la había imaginado antes de mi graduación. Fue estúpido por mi parte haber considerado la importancia que la noticia de mi graduación tendría en su corazón. Saqué el diploma de la maleta y se lo enseñé a mis padres ostentosamente. El diploma, que venía enrollado, se había aplastado algo y no tenía la misma forma que al principio. Mi padre lo extendió con cuidado. Debiste haberlo traído enrollado en la mano. Hubieras hecho mejor en meter algo dentro, dijo también mi madre. Mi padre, después de observarlo un rato, se levantó, lo llevó al toconoma y lo puso delante en un lugar muy visible. Si hubiera reaccionado como de costumbre, habría dicho algo negativo contra mi padre, pero ahora ya no era el de siempre. No me venían ganas de contradecir a mis padres. Dejé que mi padre hiciera lo que quisiera. El diploma de papel fuerte, una vez doblado y arrugado, no recuperaba fácilmente su antigua forma. Cada vez que lo soltaba, aunque fuera un solo momento, al instante volvía a arrugarse. Llamé a mi madre aparte y le pregunté sobre el estado de salud de mi padre. Le dije, tiene aspecto de estar bien. Veo que hasta se ocupa del jardín. ¿No habrá problema? Me parece que se siente bien. Creo que ha mejorado mucho. Mi madre no estaba pues tan preocupada como yo pensaba. Como suele pasar entre las mujeres que viven entre arrozales y bosques, lejos de la ciudad, no tenía ni idea de asuntos médicos. Sin embargo, me extrañó su actitud, comparada con el susto y la preocupación de aquella ocasión en que mi padre se desmayó la última vez. Pero aquella vez el médico dijo que esta enfermedad era insuperable, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? ¿Es tan raro el cuerpo humano? Los médicos nos lo pusieron muy negro, pero fíjate qué bien está ahora. Al principio sí, yo también estaba asustada y le cuidaba para que no se moviese mucho, pero bueno, ya sabes lo terco que es tu padre. Como haya algo que le parezca bien, no importa que le digas, no renuncia a ello por nada del mundo. Recordé la última vez que estuve con ellos.
la actitud y el aspecto de mi padre cuando se había levantado de la cama, afeitado y se había quejado diciendo, ya estoy bien, tu madre es tan exagerada. Recordando eso, no podía ahora acusar a mi madre de las imprudencias de mi padre. Iba a decirle a ella, pese a todo eso tenemos que andar con cuidado, pero me contuve y no dije nada. Tan solo le conté algo de las características de esa enfermedad, tal como me lo habían informado Sensei y su esposa. Mi madre, sin embargo, no mostró interés alguno y se limitó a exclamar, vaya, así que se murió de la misma enfermedad esa mujer. Qué lástima. ¿Y cuántos años tenía? Como alertar a mi madre parecía una empresa imposible, acudí directamente a mi padre. Me tomó más en serio. Tienes razón, dijo. Todo lo que dices es cierto, pero mi cuerpo es mi cuerpo y sé mejor que nadie cómo cuidarme. No en vano llevamos tantos años juntos. Al escucharle, mi madre se rió sin ganas y dijo, ¿lo ves? ¿No te lo había dicho yo? Cuando volví a quedarme a solas con ella, le dije, a pesar de todo lo que dice, está resignado a morir. Por eso se alegró tanto cuando me vio de vuelta a casa con los estudios terminados. Él creía que no iba a ser posible verme graduado. Cuando me vio con el diploma, no cabía en sí de gozo. Eso fue lo que él mismo me dijo. Claro, eso lo dice siempre con la boca, pero en el fondo del corazón piensa que va a vivir muchos años más, dijo mi madre. ¿De veras? Claro, él se da todavía 10 o 20 años más de vida, pero de vez en cuando a mí también me dice cosas tristes, como que ya no va a vivir mucho, o que si se muere, ¿qué voy a hacer yo? O si me voy a quedarme a vivir en esta casa sola. De repente imaginé esta enorme y vieja casa de campo, muerto mi padre, con mi madre sola en ella. Cuando mi padre desaparezca, ¿cómo será esta casa? ¿Qué hará mi hermano? ¿Qué dirá mi madre? ¿Y yo podré vivir tranquilamente en Tokio, tan lejos del pueblo? Mirando a mi madre frente a mí, me acordé por casualidad de aquel consejo de Sensei de pedir a mi padre, mientras estuviera vivo, la parte de la herencia que me correspondía. No hay que preocuparse, hijo. Los que andan diciendo, ay, que me voy a morir, que me muero, son precisamente los que nunca se mueren. También tu padre es de los que andan con esas cantinelas, así que no sabemos cuántos años le toca vivir. Los que se callan y pasan por sanos, esos son los que están más en peligro. Yo, mudo, me limitaba a escuchar sus opiniones manidas y sin apoyo de ninguna teoría o estadística. Para celebrar mi graduación, mis padres empezaron a poner en marcha el plan de una fiesta. Era algo que desde el mismo día en que regresé a casa ya me temía. De inmediato expresé mi negativa. Por favor, no desorbitéis las cosas. La gente del pueblo a la que se invitaba me disgustaba. Pertenecían al tipo de personas que acuden por cualquier motivo, siempre que haya algo para comer o beber. Desde que era niño, la presencia de esas gentes me molestaba. Y si además todo iba a ser en mi honor, mi disgusto era aún mayor. Ante mis padres, sin embargo, y para no alborotarlos, no me atreví a decirles que no invitaran a esa gente, así que me limité a insistir en que no deseaba exageraciones de ninguna clase. Exageraciones, exageraciones, dices tú, pero ¿no te das cuenta de que no es nada exagerado? Uno no se gradúa en una universidad 2 veces en la vida. Lo más normal del mundo es celebrarlo con la gente. Vamos, vamos, hijo mío, no seas tan modesto. Mi madre daba a mi graduación la misma importancia que se da a una boda. A mí no es que me importe tanto invitar a la gente, pero seguro que se quejan si no les invitamos. Estas eran las palabras de mi padre. Le preocupaban los comentarios de la gente. Eran personas aficionadas a criticar todo lo que no marchaba a su gusto. Y mi padre añadió, aquí es distinto que en Tokio. En los pueblos la gente siempre habla más de uno. Tienes que pensar en la imagen de tu padre. Ahora era mi madre quien había hablado. Yo no pude insistir más. Pensé que sería mejor que obraran a su gusto. Lo que quería deciros es que por mí no invitaría a nadie, pero si es porque la gente no hable mal de vosotros, esa es otra cuestión. No tengo ninguna intención de exigir algo que os cause problemas. Déjate de argumentos de estudiante.
Al decir esto, la cara de mi padre expresaba mortificación. Tu padre no quiere decir que no haga todo esto por ti, hijo, pero tú comprendes todas estas formas que ante la sociedad hay ciertas obligaciones que cumplir, ¿verdad? Mi madre a fin de cuentas se descubría como mujer y expresaba excusas incoherentes. Nos ganaba en palabrería a mi padre y a mí, a los dos juntos. Lo que no me gusta de la gente que estudia es que les encanta siempre discutir. Mi padre no pasó de estas palabras, pero en ellas, en esta sencilla frase, vi toda entera la queja que él siempre abrigaba contra mí. Entonces no era consciente de la aspereza de mis palabras y sencillamente esa queja de mi padre me parecía inadmisible. Esa noche volvimos al mismo tema y mi padre me preguntó qué día sería mejor para invitar a la gente. Para mí no había mejor o peor día, pues en esta vieja casa yo no tenía otra cosa que hacer sino vivir despreocupadamente. El hecho de que me lo preguntara de cualquier forma podía interpretarse como un gesto conciliador. Ese detalle me tocó y decidí someterme por completo a este asunto. De mutuo acuerdo acordamos el día de la celebración. Antes de la fecha acordada ocurrió un suceso grave: la noticia de la enfermedad del emperador Meiji. Este incidente, que se difundió rápidamente por todo Japón, hizo disipar como el polvo el tema de la celebración de mi graduación, una celebración que tras varias vueltas iba a tener lugar por fin en esta casa de agricultores. Sería mejor abstenerse ahora de celebraciones, dijo mi padre, que leía el periódico con las gafas puestas. Parecía estar pensando en su propia enfermedad. Yo me acordé del emperador, que como todos los años había asistido a la ceremonia de graduación de mi graduación este año, hacía tan poco tiempo. En el silencio de una casa vieja y grande, demasiado grande para tan pocas personas, saqué mis libros de la maleta y me puse a estudiar. Sin saber por qué, no estaba tranquilo. Estudiaba mucho mejor y con más concentración en aquel primer piso de la pensión de Tokio, oyendo a lo lejos el tren y pasando las páginas de los libros. En esta casa, en cambio, recostado sobre la mesa, a veces me quedaba dormido. Otras veces sacaba la almohada y me entregaba con fricción al placer de la siesta. En una de esas ocasiones, al despertarme, oí el canto de las cigarras. De improviso sentí que su sonido, que parecía provenir de mi sueño, me golpeaba el fondo de los oídos. Inmóvil me puse a escucharlo y entonces me invadió una sensación de súbita tristeza. Tomé la pluma y me dispuse a escribir postales y largas cartas a amigos que se habían quedado en Tokio o que habían vuelto a sus lugares de nacimiento. Unos me contestaron y a otros no les llegaron mis noticias. Puesto que no me había olvidado del sensei, decidí enviarle un artículo de unas 3 páginas, en letra pequeña, escrito por mí mismo después de volver a mi pueblo. Al meterlo en el sobre, dudé si todavía seguiría en Tokio. Yo sabía que cada vez que Sensei y su esposa se ausentaban de casa, siempre venían de alguna parte una mujer cincuentona de pelo cortado por debajo de las orejas que se instalaba en su casa. Una vez le pregunté a Sensei por la identidad de esta mujer y me contestó preguntándome: ¿a ti qué te parece? Le dije que suponía que se trataba de algún pariente. Entonces me replicó: no tengo ningún pariente. Sensei no mantenía ningún contacto con los parientes de su pueblo natal. La mujer por quien yo le había preguntado resultó ser parienta de su esposa y por lo tanto nada tenía que ver con él. Al enviarle esta carta me acordé de la figura de esa mujer con su estrecho obi anudado con sencillez a la espalda. Si esta carta llegaba antes de irse el matrimonio de vacaciones, ¿sería tan amable aquella mujer de pelo corto de remitirla a donde Sensei se hallara? Era consciente, por otro lado, de la escasa importancia del contenido de la carta. Simplemente echaba de menos a Sensei. Imaginaba su posible carta de respuesta, una carta que sin embargo nunca habría de llegar. Mi padre no tenía ahora tantas ganas de jugar ajedrez como cuando volví a casa el invierno anterior. El tablero de ajedrez estaba arrinconado y cubierto de polvo en una esquina del Tokonoma. Especialmente después de la noticia de la enfermedad del emperador, mi padre parecía ensimismado. Todos los días esperaba la llegada del periódico con impaciencia y era el primero en leerlo.
Después me lo traía donde yo estaba y me decía: mira, o también escriben con todo pormenor sobre su majestad. Siempre se refería al emperador como su majestad. A lo mejor es irreverente decirlo, pero creo que la enfermedad de su majestad es como la mía. En la carta de mi padre, al decir esto, se observaba una sombra de aprensión. Bruscamente me asaltó el temor de que en cualquier momento mi padre iba a empeorar. Pero bueno, no le pasará nada. Hasta yo, que soy un don nadie, me encuentro así de bien. En ese alarde de seguridad en su salud, se echaba precisamente de ver que estaba apercibido del peligro que sobre él se cernía. Así se lo manifesté a mi madre en una ocasión. Padre teme de verdad su enfermedad. No creo que piense que va a vivir 10 o 20 años más, como tú dices, madre. Mi madre al escucharme puso una expresión de desconcierto y dijo: ¿por qué no le haces jugar otra vez al ajedrez? Me acerqué al toconoma y me puse a desempolvar el tablero de ajedrez. La salud de mi padre fue poco a poco deteriorándose. El viejo sombrero de paja con el pañuelo atado, que me había llamado la atención cuando vi a mi padre trabajando con el puesto, yacía ahora olvidado. Cada vez que mi vista caía en él y en la estantería tiznada por el hollín, sentía lástima de mi padre. Antes, cuando él iba de acá para allá, deseaba que no se moviera tanto, y ahora que siempre lo veía sentado, me daba cuenta de que antes estaba mucho mejor. Sobre su salud hablaba muy a menudo con mi madre. No cabe duda de que es por estar bajo de ánimo, decía ella. Mi madre relacionaba la enfermedad del emperador con la enfermedad de mi padre. Yo no lo veía tan claro. No es que está deprimido, madre. Yo creo que está realmente mal. Su cuerpo está empeorando más que su ánimo. Al decir esto, se me ocurrió traer otra vez de lejos a un buen médico para que le examinase. Este verano no está resultando nada divertido para ti, hijo. Te graduaste, pero mira, no lo hemos celebrado nada. Tu padre, ya ves, está como está y encima su majestad está malo. Debíamos haberlo celebrado nada más al volver a tu casa. A casa yo había vuelto el día 5 o 6 de julio y una semana después mis padres empezaron ya a planear la celebración, que quedó fijada para una semana más tarde, gracias a esa costumbre de los pueblos de tomarse las cosas con calma. Esta vez me había liberado del fastidio de la fiesta. Mi madre, sin embargo, no me comprendía, no se daba cuenta de esto. Cuando por fin se supo la noticia del fallecimiento del emperador, mi padre, con el diario en las manos, exclamó: ay, ay, su majestad se ha ido. Y yo no terminó la frase. Fui a la ciudad a comprar una tela negra. Con ella cubrí la bola del asta de la bandera nacional y de otro trozo de la tela de media cuarta de ancha en la punta hice una cinta que colgué de la bola. Saqué la bandera a la calle y clavé en la puerta principal. La bandera quedó algo ladeada hacia la calle, cayendo por su peso en medio del aire sin brisa. El tejado de la puerta principal de mi casa era de paja y por haber estado tanto tiempo expuesto a la intemperie había cambiado su color, volviéndose grisáceo y desigual en algunas partes. Salí fuera y observé los crespones negros y la muselina blanca de la bandera con el rojo círculo en medio. Contemplé, en efecto, de esta bandera sobre el tejado de paja medio sucio. Recordé que una vez Sensei me había preguntado por el aspecto de mi casa. Quería saber si la construcción era muy diferente a la usada en su propia región. Hubiera deseado enseñarle esta vieja casa a donde yo había nacido, aunque por otro lado sentía cierta vergüenza. Entré otra vez a casa. Fui a la mesa de estudio y leyendo el periódico imaginé el aspecto de Tokio. Mi imaginación se concentró en el ajetreo en que en la oscuridad tendría la ciudad más grande del Japón. En medio del ruido inquietante de una ciudad destinada a moverse y pese a las tinieblas distinguí la casa de Sensei como si fuera la luz de una lámpara. No me di cuenta entonces de que esa luz estaba dentro de un silencioso remolino. A mí no se me ocurría pensar
que poco tiempo después esa luz también iría a quedar apagada por el destino. Tomé la pluma pensando escribir a Sensei sobre el asunto de la muerte del emperador, pero dejé de escribir al cabo de unas 10 líneas. Rompí el papel en pedazos y los tiré a la papelera. Parecía inútil escribirle sobre eso. Además, supe que no me contestaría. Sentía tristeza, una tristeza que me había empujado a escribir. ¿Cómo deseaba recibir una respuesta?